Durante siglos, la oración ha sido considerada una herramienta sagrada, un acto casi mágico mediante el cual el ser humano busca comunicarse con lo divino. Se le atribuye poder transformador, consuelo, fuerza espiritual e incluso influencia sobre el curso de los acontecimientos. Desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad, los pueblos han rezado en busca de lluvia, salud, paz o perdón. Pero más allá de su valor simbólico o emocional, al analizar su función desde la lógica y la coherencia teológica, se revela una paradoja que la convierte en un acto sin sentido real. La doctrina monoteísta sostiene que Dios es omnisciente, conoce el pasado, el presente y el futuro. No hay evento, pensamiento ni deseo que escape a su conocimiento absoluto. Si eso es cierto, entonces toda oración es redundante, porque nada de lo que se diga en ella puede sorprender, informar o persuadir a una entidad que ya lo sabe todo. El creyente que reza para pedir algo está, en esencia, solicitando a Dios que cambie lo que ya ha decidido. Pero si su voluntad es perfecta, no hay razón ni posibilidad de que la modifique. La contradicción se vuelve evidente. O bien el plan divino no es perfecto y por eso puede ajustarse tras una súplica, o bien lo es, y entonces toda oración que intenta alterarlo es inútil. Si la oración cambia los designios de Dios, entonces su omnisciencia queda desmentida, su plan no era inmutable y su perfección se relativiza. Si no cambia nada, entonces la oración no tiene efecto alguno sobre el curso de la realidad y se convierte en una ilusión disfrazada de fe. A pesar de esto, las religiones insisten en que orar es esencial. Argumentan que no se trata solo de pedir, sino de agradecer, reflexionar, fortalecerse espiritualmente. Pero la gran mayoría de quienes oran lo hacen esperando resultados concretos. Le rezan a Dios por un milagro, por una curación, por un trabajo, por una protección especial. Lo hacen convencidos de que serán escuchados y que su situación puede mejorar por medio de esa plegaria. Esto revela una profunda contradicción entre lo que se predica y lo que se espera en la práctica. Cuando un niño agoniza en una cama de hospital y su familia reza con desesperación, lo hace con la esperanza real de que ese acto influirá en el desenlace. No se trata de fortaleza interior o meditación espiritual, sino de intervención divina concreta. Y cuando el niño muere, se dice que fue la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sentido tuvo la oración? Se ignoró deliberadamente ese ruego porque no era suficientemente sincero, porque el número de orantes no era adecuado, o porque simplemente Dios ya había tomado una decisión. Este patrón se repite una y otra vez. Personas que oran antes de una operación quirúrgica, antes de un examen, antes de abordar un avión. Comunidades que se reúnen a rezar por la paz, por el fin de una sequía, por una cura. Y sin embargo, las guerras continúan. Las catástrofes naturales arrasan con todo y las enfermedades siguen matando a miles cada día. ¿Dónde están los efectos reales de tanta oración? Si millones oran por el mismo resultado y este no ocurre, ¿no es evidente que la oración carece de eficacia? Se enseña que Dios responde en tres formas: sí, no o espera. Este truco retórico convierte cualquier desenlace en una respuesta divina, despojando a la oración de toda capacidad comprobable. Si ocurre lo deseado, fue porque Dios respondió favorablemente. Si no ocurre, es porque dijo que no o que no era el momento. Esta lógica circular impide cualquier evaluación objetiva. Es como lanzar una moneda y decir que, sin importar el lado que caiga, es una señal del cielo. Así, la oración no se evalúa por sus resultados, sino por la fe ciega que justifica cualquier desenlace. El valor emocional de la oración es innegable. Calma, reconforta, organiza el pensamiento, da sensación de control frente a lo incontrolable. Pero eso no la convierte en un medio real de comunicación con lo divino. Es un mecanismo humano para enfrentar el miedo, la angustia y la incertidumbre. Hablar con Dios es, en el fondo, hablar con uno mismo. Poner en palabras lo que duele, lo que se desea o lo que se teme. Es un ejercicio de introspección disfrazado de diálogo celestial. Aceptar esto no disminuye su valor psicológico, pero sí desmonta la pretensión de que la oración modifica realidades externas. Lo que cambia es la percepción del orante, no los hechos. La persona se siente aliviada, acompañada, contenida, pero no porque una fuerza externa haya intervenido, sino porque su mente ha encontrado una forma de procesar el dolor o la esperanza.
Atribuir ese cambio a un ser supremo es una elección cultural, no una evidencia objetiva. En situaciones extremas, la oración puede incluso reemplazar la acción. Personas que rezan en lugar de buscar ayuda profesional, enfermos que abandonan tratamientos por fe, comunidades que esperan milagros en vez de exigir justicia o soluciones concretas. Este es uno de los mayores peligros de la oración entendida como intervención divina. Puede convertirse en pasividad, disfrazada de espiritualidad. En vez de actuar, se espera. En vez de prevenir, se pide. En vez de responsabilizarse, se delega en una voluntad suprema que todo lo decide. La paradoja se profundiza cuando se analiza el contenido de muchas oraciones. Se pide protección, salud, amor, éxito, prosperidad. Pero si Dios es justo, ¿por qué necesitaría que se le recuerde quién merece ayuda y quién no? ¿Por qué favorecería a quien reza más o con mayor fe? ¿No sería injusto con quienes, por su situación, no pueden orar o no lo hacen en la forma correcta? Un Dios que responde a oraciones sería, por definición, parcial y condicionado. Respondería a estímulos humanos, lo que lo convertiría en manipulable, emocional, voluble. Sí. Por otro lado, Dios no se ve afectado por las oraciones y sigue con su plan inalterable. Entonces cada plegaria es un susurro al vacío, un ritual que alivia al orante, pero que no encuentra respuesta. Una ilusión que sostiene la fe, pero que no transforma el mundo. Y la historia lo demuestra. El mundo no ha cambiado por las oraciones. Lo ha hecho por la ciencia, la lucha social, la educación, la política, el trabajo colectivo. Ningún genocidio se detuvo por rezos, ningún terremoto se evitó por plegarias, ninguna pandemia se curó con oraciones. Siempre fueron la razón, la acción y la organización humana las que marcaron la diferencia. La religión responde a esta crítica diciendo que los caminos de Dios son misteriosos, que no todo puede entenderse desde la lógica humana, que la fe requiere aceptar sin comprender. Pero este argumento no es más que una salida cómoda para evitar el debate. Cuando la oración funciona, es prueba de Dios. Cuando no funciona, es prueba de su misterio. Así, se crea una estructura inmune a la crítica, donde todo confirma la fe y nada la pone en duda. Este mecanismo no es espiritual, es ideológico. La oración también ha sido utilizada como herramienta de poder. Líderes religiosos que prometen milagros, sanaciones, prosperidad, a cambio de oraciones dirigidas, rituales específicos, diezmos o adhesión a una doctrina. Es un mercado de la fe, donde la oración se convierte en moneda espiritual. Y millones caen en la trampa porque están desesperados, enfermos, pobres o solos. La oración en esos contextos deja de ser consuelo y se transforma en manipulación. Ya no se trata de hablar con Dios, sino de obedecer a quienes dicen representar su voz. En los textos sagrados se presentan ejemplos de oraciones que supuestamente cambiaron el curso de la historia. Moisés intercediendo por su pueblo, Jesús rezando en el huerto, profetas pidiendo clemencia. Pero estos relatos son parte de una narrativa construida, no evidencia empírica. Nadie puede demostrar que un evento ocurrió por una oración y no por otras causas. Y aún dentro de los propios textos, muchas oraciones no son respondidas. Incluso el mismo Jesús, según el relato, pide que se le aparte el sufrimiento y no se le concede. ¿Qué mensaje transmite eso a los creyentes? La idea de una relación directa con Dios a través de la oración es poderosa porque apela a la necesidad humana de ser escuchado. Todos queremos que alguien escuche nuestros miedos, nuestros anhelos, nuestras culpas. La oración ofrece esa ilusión. Alguien ahí arriba te escucha, te comprende, te acompaña. Pero esa escucha no se confirma con respuestas, se sostiene con fe. Y cuando se analiza sin emoción, solo con lógica, se revela el vacío. No hay línea directa, no hay diálogo. Solo está el eco de la propia voz resonando en una habitación vacía. Aceptar que la oración no tiene sentido desde un punto de vista lógico no significa renunciar a toda espiritualidad. Significa asumir que el cambio real ocurre cuando el ser humano actúa. Que los problemas no se resuelven por súplica, sino por compromiso, esfuerzo, conciencia y transformación. Que el consuelo puede encontrarse en la reflexión, en el arte, en la naturaleza, en la conexión humana, sin necesidad de atribuirlo a entidades invisibles. La oración en su forma tradicional pertenece a un mundo que ya no existe, a una época donde el conocimiento era escaso
y el miedo abundante. Hoy, con lo que sabemos del cerebro, del universo, de la biología y de la psicología, seguir creyendo que nuestras palabras pueden alterar un plan divino es persistir en una ilusión reconfortante, pero falsa. No es rebeldía, es despertar. No es arrogancia, es honestidad. Si el universo tiene una conciencia superior, no necesita que le hablemos con palabras humanas. Y si no la tiene, entonces la oración es solo eso. Palabras, hermosas, sentidas, dolorosas a veces, pero palabras. El cambio siempre vendrá de nosotros.